¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flight Simulator. Hoy lo que voy a hacer va a ser un gameplay y voy a utilizar la Daher TBM 930 que viene de Fall. Me voy a atrever a llevar este avión. Bueno, ya lo he estado probando un poco y veo que más o menos, a ver, no soy piloto real ni tampoco estudio de piloto, o sea, ya lo sabéis. O sea, dentro de lo que de mis capacidades, pues vamos, bueno, vamos a llevar este avión. Bueno, estamos con la aplicación de iHowler 2 y nada, voy a utilizar este programita y tengo una TBM adquirida y nada, lo que voy a hacer, quería aprovechar de que los que utilicéis AirHowler 2, a veces os habréis encontrado, más de uno os habréis encontrado de que hacéis un trabajo de cargo, vais de un aeropuerto a otro y después no encontráis otros trabajos. Pues nada, os voy a dar la solución. Bueno, aparte que también se podía hacer de un trabajo de pasajeros, pues voy a hacer un trabajo de cargo, pero lo voy a hacer diferente. Vale, esto es sería los trabajos de carga, los trabajos que hay. Pero si nos vamos aquí, bueno, aquí nos sale todo lo que salga. Tengo en Palma de Mallorca la TBM. Bueno, estoy situado en el aeropuerto de Palma y todo lo que salga en out son los trabajos que salen de Palma hacia otros destinos. Y lo que sale en IN son los de fuera hacia Palma. Vale, pues, pero esto no es lo que quería enseñar. Nos vamos a Commodity Stocks. Vale, aquí ponemos, lo ponemos un poquito más grande, así que veamos un poquito más en el mapa. A ver, si queremos hacer Palma, Madrid y que solo queremos ir a Madrid y no nos sale ningún trabajo, entonces sí o sí tendríamos que llevar pasajeros y poner de destino Madrid. Bueno, vamos a ver pues esto. Podemos comprar material o una serie de elementos, por ejemplo, Animal Feed, vamos a ver, y veis donde ponga el punto rojo y un número en negativo, es que comprando este material perdemos dinero. Vale, vamos buscando material, por ejemplo, baterías, beef, no sé si es, me parece, no sé si es carne, no estoy seguro. Y veis que salen puntos verdes y sale el más y un número. Esto es lo que ganamos. Pues vamos a buscar el artículo que más dinero nos dé. Por ejemplo, reproductores de Blu-ray, de momento no hay nada aquí. Todo nos sale a perder. Libros, materiales de limpieza, tampoco, ¿veis? Todo está en rojo. Computer games, tampoco. Fine China, mira, aquí ya sí, ya nos sale algo atractivo. Por ejemplo, en Barcelona ganamos 56 más. En Vitoria ganamos 54. En Alicante 52. O sea, aquí ya hay. En Salamanca 42. Vale, este es interesante. Vamos a seguir viendo. Flores. En Girona, por ejemplo, ganamos 1. Bueno, en todo lo demás perdemos. Vale. Alimentos congelados. En Ibiza ganamos 14. Bueno, hay algunos sitios que se gana, pero no tanto. El que más me parece atractivo es Fine China, que es porcelana fina. Cristal, bueno, hay alguno, pero no se gana mucho. Livestock, bueno, normal. Machine parts,
medicinas, patatas, textiles y wood products. ¿Veis? Aquí nos sale uno en Madrid, pero bueno, solo nos da dos. El que más me conviene sería Fine China. Vale, lo que podríamos hacer es comprar, aunque tengamos que invertir dinero, pero esto después vamos al destino y lo vendemos. Y ahí es donde ganamos. Pero antes de darle y lo de base, no, vamos a utilizar el avión. Y sería darle más. Pero antes de hacer esto, vamos a poner en este avión el combustible necesario para hacer este trayecto. Así que cancelo, me voy a mi flota personal y me voy a Load and Load Cargo y primero voy a vaciar el tanque de combustible para que sea más fiel a la realidad de lo que hay. Y vale, y ahora cargamos, más o menos lo voy a poner por la mitad, una cosa así. ¿Vale? Y me queda de avalable para cargo, me queda 1914 libras. Vale, pues le doy OK. Vale, y ahora vuelvo a ir otra vez al artículo que quiero comprar. Vale, entonces le damos a comprar, volvemos a asegurarnos del avión que queremos cargar y le damos, ¿veis? Me sale el mismo número, 1914. Me cuesta 250.000 con 44 euros. Vale, y le damos comprar. Vale, ya tenemos el avión cargado. Pues nada, ahora voy a preparar el avión y nos vemos en un minutito. Bueno, antes de nada, vamos a hacer el plan de vuelo y vamos a poner de destino, o sea, de salida Palma de Mallorca, destino Barcelona. El ciclo AIRAC, el actual. Rango de altitud, bueno, esto es lo de menos, lo vamos a poner 16.000 pies, vale. El tipo de aeronave es lo de menos, porque esto es para calcular más bien el combustible. A mí lo que me interesa será el que me genere el plan de vuelo. Vale, ya tenemos el plan de vuelo generado. Ahora lo que voy a hacer será, bueno, primero de todo, poner esto en inglés, por si acaso, que no me dé una falsa lectura. Y esto lo voy a copiar y lo voy a llevar al Little Navmap. Bueno, antes de nada también voy a poner que no he copiado el aeropuerto de salida y de llegada. Vale, ya está. Que hubiese podido copiar todo y después borrar lo que es la City Star. Vale, me voy en Flight Plan Route Description. Ahí, clicamos aquí para que nos salga el plan de vuelo que he generado aquí. Y ahora aquí pego la ruta nueva. Y crear y cerrar. Crear el plan de vuelo y cerrar. Vale, pues sería Sport y Nepal. Vale, no lo voy a exportar esto. Yo voy a poner que me haga un plan de vuelo. Voy a ver según Metar. Vale, me favorece la pista 2.4. Cogeré la 2.4 derecha, que es la preferente. Vale, primer punto del plan de vuelo es Sport. Entonces busco en la de que empiece por Expo. Nunca me había pasado de que al insertar la salida me marque todas las demás. ¿Alguna autorización ha habido? Pero nunca me había pasado. Bueno, y luego vamos a hacer lo mismo con Barcelona. Vamos a ver el METAR. Y según METAR, la 06. Bueno, comprobamos los vientos 120.
13 nudos. Vale, la 06. Bueno, Barcelona, como no estoy seguro de cuál es, qué pista es la preferente, vamos a poner la 06. Mira, la izquierda. Voy a dejar la izquierda. Vamos, no estoy seguro de cuál es la. Si es la derecha o izquierda. Así que voy a poner así. También aparte para estar más cerca del parking de aviación general. Vale, y vamos a coger la que sale de Nepal. Que es esta. Bueno, aquí no me ha marcado todas las demás. Vale, la pista izquierda. Y ahora la aproximación ILS. Vamos a poner la Zulu. Y sería esta. En RUB 2 Eco. Porque termina el punto de la SID termina en Rubot. Pues cogemos esta. Vale. Y esta sería la ruta. Pero ¿qué pasa? No voy a exportarlo porque después el simulador me hace unas trastadas que me manda el plan de vuelo al Polo Norte. Así que vamos ahora sí, aquí. Voy a dejarle una tarjetita por aquí arriba que sale un vídeo de cómo hacer el plan de vuelo desde la interfaz. Lo tengo explicado, pero bueno, yo esto ya lo voy a omitir. Bueno, ya tengo todo el plan de vuelo hecho. Lo dicho, que arriba os dejaré una tarjeta para saber hacer este plan de vuelo desde aquí, desde la interfaz. Por eso que no he exportado el plan de vuelo de Little Nat Map. No lo exporto, lo hago directamente aquí, en el mapa. Bueno, pues aquí estamos con el avión ya preparado y ahora vamos con el Air Hauler 2 a terminar de configurar la salida. Bien, pues estamos aquí con el Air Hauler 2 y lo que vamos a hacer ya es coger nuestro avión. Es este, hay que identificar cuál de ellos, si tenéis más de un avión, pues saber identificar qué avión es el que vais a utilizar. Y le damos a volar este avión. Le vamos a poner de destino Barcelona. Ya tenemos cargado lo que vamos a llevar. Y le damos a OK. Bueno, de aquí no voy a tocar nada. Aunque aquí ponga crucero 8000 pies, da igual. Esto después ponéis la altitud de crucero que queráis, que no pasa nada. Vale, pues ya está. Ahora ya, en cuando podamos, ya podríamos salir. Ya está esto preparado. Vale, pues vamos al avión. Tenemos, creo que es el único avión default que se abre la puerta. Quitado del DC-3 que pusieron. De estos, me parece que es el único, ¿eh? No estoy seguro. Igual me equivoco. Creo que la puerta de atrás también se abre, pero no me digáis cómo. Bueno, no sé. No me preguntéis cómo. Bueno, sale la mano, pero nada, esto no me hace nada. Esto es para bloquear o desbloquear, pero nada, no se abre. Bueno, al menos la del piloto se abre. Vale, vamos a cerrar. Y bloqueamos. Vale, pues ahora para poner en marcha este avión, a ver, ya como he dicho, que como no soy piloto, no soy de la profesión, así que, pero vamos, tengo unas nociones. Bueno, lo primero, esto lo levantamos, esta tapita de aquí, y esto lo ponemos en batería.
Si vamos a estar un ratito para preparar el plan de vuelo y todo esto, lo pondríamos en Ground Power y vamos a poner luces de navegación. Las luces de navegación son para informar a la gente que está alrededor de que hay tripulación a bordo manejando el avión. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser preparar el patchback. Vamos a hacer el preplan del patchback y por ejemplo lo vamos a dejar aquí. Vale, vamos a desconectar la ground power, lo dejamos en batería y, vale, si no voy mal, Pulse vendría a ser la beacon, no estoy seguro, porque aquí como no he visto la beacon, pulsaríamos el pulse que nos vamos a poner en movimiento. Vale, y vamos a solicitar el patchback. Ahora vienen estos señores y nos van a remolcar. Y liberamos el freno. Y venga, y empezamos. Y se queda allí. Lo hace a distancia. Vale, ponemos freno de estacionamiento. Vamos, apagamos esta alarma. Y bueno, vamos a proceder por la puesta en marcha. Vale, voy a situarlo en el centro y así vemos bien el overhead. Vale, ponemos el fuel selector en auto. Ignición, esto es, vale, que esté en off. Y ahora vamos a starter. Bueno, esto en on y esto en on. Vamos a ver si se empieza a mover la hélice. Vale, y ponemos la palanca ahí. Vale, ponemos generador. La ignición lo pondremos en auto. La AP Trip lo dejaremos en non. El AUS, esto lo pondremos en on. En on no, en auto, perdón, quiero decir en auto. Vamos a ver qué más alarmas nos pone. Está el no hit y pitot to a pitot. Vale, nos vamos aquí abajo. Tubo pitot. Y bleeded off. Vale, lo vamos a subir. Y lo dejaré en auto. Y ahora tenemos parking brake y puerta. Puerta que igual está desbloqueada.
A ver si es la de atrás, que no la he bloqueado. Efectivamente. Ahora está bloqueada. Y me sigue saliendo puerta. Bueno, qué raro. Vale, así tendría que estar bloqueada. Bueno, da igual. No le voy a dejar. Están bloqueadas. Vale, después el plan de vuelo. El plan de vuelo, ya sabéis, bueno, tengo un vídeo, también voy a dejar otra tarjetita por aquí. Cómo hacer un plan de vuelo con el Garmin 3000. Vale, nos vamos al MFD. Vale, lo podemos dejar o bien toda la pantalla o en forma split. Vale, después el tema del tráfico. Bueno, esto sería la pantallita esta de aquí. Lo dejamos en mapa. Esto sería para alejar o acercar. Ahora sí, cambio la otra pantallita. Aquí podemos poner standby operativo. ¿Vale? Entonces el radar va a estar operativo. Ahora lo dejo en standby. Que de todas formas vuelo sin tráfico, así que tanto da. Incluso lo podría dejar esto así. Así, venga. Bueno, una vez que estoy con esto, voy a coger la frecuencia del ILS de la pista de Barcelona para ponerla aquí en Navcom 110.30. Mira, pues ya está puesta. Vale, volvemos atrás. Ahora vamos a cambiar el curso que tiene la pista. Curso 6.4. Pues el curso vamos a ponerlo en 6.4. Ahí. Volvemos a dejar esto en formato FMS. Bueno, si voy un poquito lento es porque todavía lo llevo un poquito verde esto, ¿eh? Esto lo pondré en on. Vale, pues vamos a hacer el rodaje. A ver, esto lo podemos poner así y ya está preparado para el taxi, pero lo que me he dado cuenta es de que se acelera mucho, entonces lo voy a dejar así. Lo dejaré así y el rodaje se hace más progresivo. Vale, pues vamos a poner luces de taxi y vamos a hacer el rodaje. Se me ha puesto solo a la izquierda la palanca. Bueno, pues hago el rodaje y luego nos vemos en cabecera de pista. Vale, bajamos un punto de flap.
Vale, hemos llegado a la cabecera de pista. Y bueno, una cosa que se me había olvidado, que la vamos a hacer ahora, es seleccionar la altitud de crucero. Vale, ahí ya ponemos el Flight Director, Yaw Damper y activamos Heading. Vertical Speed le vamos a poner 1000 pies. Vale, pues ya lo tendríamos preparado y después a ver si aquí se puede poner lo del transponder, no sé si se puede poner. Sí, en modo en modo off, on, quiero decir. Vale. Y, y- vale, pues ya estaría configurado. Vamos a alinearnos. Al acelerar un poquito ya se pone solito. Ya se pone solito a la parte izquierda. Ah, y después el tema de luces. Ponemos estrobos. Ponemos dimmer, cabina. Bueno, esto ya creo que no son las luces. Está así. Estrobos. Vale, freno de estacionamiento. Heading lo vamos a poner en rumbo de pista. Vale, después esto me parece que acelera. Vale, esto nos da más empuje. Vamos para allá. V1, rotate. V2. Tren arriba. Arriba flat. Y pongo el piloto automático. Y esto lo pongo en modo nav. Y esto ya lo puedo quitar. Y vamos a poner en modo flight level change. Y voy a quitar un poquito de potencia porque veis que aquí me está marcando nada, muy poco. Vale, ya ha dejado de parpadear. Lo único que tengo aquí de inconvenientes es las puertas, pero vamos, yo las he revisado y me pone que está bloqueada. No sé si es un bug. Vamos a poner ventilación. Bueno, con el Flight Level Change lo que nos hace es que
nos mantiene esta velocidad y él va calculando la vertical speed que necesita para mantener esa velocidad. Alcanzamos 10.000 pies, apagamos luces de aterrizaje, que se me habían olvidado de encenderlas. Vamos a conectar el oxígeno. Vale, vamos a alcanzar altitud de crucero justo en Andratx. Vale, ahora vamos a minorar un poquito la potencia. Dejaré el torque en un 85%. 86, bueno, es igual. Vamos a ver lo que se me acelera esto. Y si veo que se me acelera mucho, le quitaré. Que veo que le queda poco, le pondré un poquito más. Aquí tenemos este fantástico avión, que va estupendo. Y bueno, estamos ahora en crucero. Haré un corte y nos vemos cuando tenga que hacer la aproximación. Bueno, estamos llegando ya para iniciar descenso. Y en el MFD vemos que estamos llegando a Nepal y prácticamente justo en Nepal ya podemos iniciar descenso. Vamos a preparar el siguiente nivel de altitud. Lo vamos a poner en 10.000 pies. Vale, voy a reducir ya potencia y vamos a preparar ya descenso 1000 pies por minuto. Vale, alcanzamos 10.000 pies, encendemos luces de landing. Ahí está. Y descendemos 4.000. Bueno, estamos en la fase de aproximación. Una vez que hemos pasado Rubot, ya hemos terminado lo que es la Star y estamos ya en la fase de aproximación. Ya podríamos quitar el oxígeno. Vale, acelero un poco, pero tampoco mucho, porque tendré un límite de velocidad de 200 nudos en este punto. Aquí en este punto no podemos pasar de 200 nudos de indicada. La indicada es esto. Vale, aquí tengo que ir en manual porque no detecta ese curso. Así que voy a hacer el viraje para interceptar el otro segmento. Y ya voy a poner así en modo lock. Y podemos... Nada. Así que cuando nos intercepte el localizador, ya hará el viraje. Vamos a ir virando, que igual no recibe la señal. Vale, cuando el BOR se ponga verde es que habrá localizado el ILS. Vale, ya lo ha localizado. Ha cambiado a formato log. Vale.
Ahora ya tenemos que descender a 3000 pies. Vale, ya se ve el pequeño diamante que sale por aquí. Esto es, ya podemos presionar aproximación. Vale, después, antes de empezar a descender, voy a minorar la velocidad hasta situarme en la barra esta blanca y poner posición flat. Los flats, aquí tenemos la posición de los flats, así como está ahora, flaps up. Un punto de flat sería para takeoff, pero también se puede hacer para la aproximación. Y luego está la posición landing, que ya sería totalmente extendidos. Vale, vamos a minorar que ya nos estamos acercando. Y ya podemos poner un punto de flat. Vale, aquí esto, cuando el glider slope ahora, es lo que iba a decir, que se ponga verde, ya estamos en la senda de planeo. Bueno, vamos a reducir un poquito. Bueno, trasteando un poquito las pantallas, he puesto esta así con el plasma este de transparente, bueno, transparente que se ve la pista. Vale, voy a bajar el tren de aterrizaje. Y ponemos otro punto de flat, ya lo ponemos en posición landing. Vale, y este avión, para frenarlo, tiene reversa, que ayuda bastante a la frenada. Vale, desconectamos el piloto automático. También se puede hacer con la tecla Z. Y terminamos de ajustar manual. 500. Minimums. Vale, ya estamos ahí cerca. Vale, cortamos del todo. 50. 40. 30. 20. 10. Vale. Bueno, si pulsásemos reversa con la tecla F2. Pues ya estaría. Estaría frenado. Nos ayudaría a la frenada. Bueno, pues salimos por esta pista, perdón, por esta calle de rodadura. Y voy a parar aquí un momento. Freno de estacionamiento. Luces de taxi. Fuera estrobos.
Y luego la potencia. Vale, lo pongo ahí. Vale, y flash arriba. Vale, y ahora cuando esté en una recta, pondré el transponder en standby. Vale, salimos por esta a la izquierda. A ver, no me conozco este aeropuerto. Pero vamos, lo dejo por aquí. Es que igual algunos dicen, bueno, pero es que no lo has dejado en la parte de carga. Bueno, tampoco sé cuál es. Lo voy a dejar aquí. Este. Vale, aquí, freno de estacionamiento. Bueno, voy a dejarlo un poquito más adelante. Vale, por aquí. Vale, apagamos las taxi. Y bueno, Vale, vamos a hacer otra cosa. Ahora que lo tengo en marcha, vamos a ver la repetición. Vale, pues ahí está la repetición del aterrizaje. Vamos a ver cómo ha hecho la toma. $100. 50. 40. 30. 20. 10. Bueno, un pequeño lag que también ha habido. Bueno, no está mal. Bueno, ahí hasta validar la pista. Vale, pues ya vamos desconectando todo. Apagamos esto, el tubo pitot. Luego nos vamos por arriba, el panel superior y desconectamos el piloto automático. El fuel lo dejamos así, el auxiliar en off, ignición en off. Apagamos generador y luego nos vamos aquí y cortamos ahí. Vale, esto lo ponemos, apagamos la batería, apagamos pulso y navegación.
Y listo, lo dejamos en Cold and Dark. Bueno, pues aquí está nuestro avión aparcado y ahora vamos con el Air Hauler 2, con la carga que hemos llevado. Vale, aquí lo que podemos hacer es terminar el vuelo, aunque tenemos lo de la carga, pero lo vamos a gestionar desde otro lado. Finalizamos. Y luego nos vamos a Overview Map, vale. Y nos vamos a Commodity Stocks. Y vale, y nos vamos al aeropuerto de Barcelona. Se puede acceder o bien clicando aquí o en Search. Y aquí ponemos el código ICAO del aeropuerto que queremos. Vale, pues aquí tenemos lo que habíamos comprado y vamos a venderlo en Barcelona. Le ponemos la cantidad máxima y fijaros lo que nos había costado 200, ahora no me acuerdo exactamente, pues nos ganamos ahí 378.000 euros. Pues lo vendemos. Vale, pues ya hemos hecho el negocio. Bueno, pues terminado este vuelo y nada, espero que os haya gustado este gameplay. Y bueno, ya os digo que no soy muy experto en el tema y bueno, que nada, espero que os guste y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos.